¿Qué pasa, gente? ¿Cómo andamos? Yo soy Don Racer y sé que muchos estaremos cansados de ver siempre a los mismos oponentes en una pista, en arcade o aventura. Y hoy les voy a enseñar cómo cambiar a uno o dos de los personajes que aparecen en las carreras por alguien random que nosotros quisiéramos que participe. Esto es algo que comúnmente pasa en el CTR Nitro Fuel y penosamente aquí estamos un tanto lejos aún de lograrlo, sin ilegalidades o fallos, pero algo es algo. En este caso, cambiaremos a un bot por un personaje desbloqueable, puede ser uno de los jefes o desbloqueables no jefes. Por ejemplo, vamos a hacer que un personaje bot de la pista cambie por el pingüino Penta. Esto es algo un poco complejo que se puede lograr tanto para un jugador como para dos jugadores de arcade, en diferentes formas que vamos a ir repasando. Primero que todo, en caso de un jugador, vamos a colocar un truco donde todos los personajes serán Penta. Ahora entenderán el porqué de este paso. Preferentemente activen ese truco antes de iniciar la carrera y en la pantalla de selección de pistas para un mejor rendimiento. Luego dejamos que la carrera inicie un par de segundos y ahí pausamos y volvemos a la consola de trucos. Primero que todo es esencial recordar el cifrado que le corresponde a cada número de posición en la pista. Es decir, van de izquierda a derecha y los 4 primeros códigos son para los de adelante. Entonces en este caso yo quito el del segundo lugar. Es decir, el segundo código, y cuando reinicie la carrera, ese personaje, que es uno de los pentas, no va a cambiar por nadie. En caso de los demás, es importante saber que al ser una carrera de modo arcade de un jugador o aventura, eligiendo un personaje desbloqueable, solo van a poder aparecer los personajes desde Crash hasta Polar, en orden de selección de personajes, y siempre Polar va a ser el último, quedando afuera Pura de esa lista. Por ese motivo, en la tanda de códigos hay que poner cualquier valor de personaje principal que sabemos que aparecen en esas ocasiones. Los valores de los personajes principales son estos. Entonces, no pondremos el 7, Apura, ya que el juego se arruinará cuando lo hagamos. Entonces, reemplazamos en los 7 códigos restantes, menos el del segundo jugador que, como recordarán, eliminé de esa lista, lo reemplazamos por Crash, Coco, Cortex, Tiny, Dingodile, Engine y Polar. Y pueden aparecer en cualquier orden en la pista e incluso se puede repetir más de una vez a cada uno de esos personajes poniendo su valor en cada código. Y estos 7 personajes van a reemplazar a los pingüinos Penta que estaban en su lugar, quedando así uno solo como el extra que necesitamos. Ahora, ¿qué pasa si directamente ponemos a Penta de entrada con el código del segundo puesto o sexto o cualquiera antes de entrar a la pista? Precisamente el juego también se va a arruinar. Para hacerlo en arcade de 2 jugadores es una historia similar, aunque en este caso se pueden incluir hasta 2 personajes desbloqueables. Pero como todos sabemos, en arcade de 2 jugadores solo hay 6 personajes en una carrera, siendo 4 de esos los NPCs. En este caso solo requeriremos los 6 primeros códigos, pero hay un problema extra. Al usar 2 personajes desbloqueables, los 4 restantes serán solamente Coco, Tiny, Polar y Engine por defecto, pongas a los desbloqueables que pongas. En este caso, por ejemplo, si queremos que el tercer y cuarto jugador sea un desbloqueable, para el caso Entropy y Fake Crash, los pasos serán los siguientes. Vamos a hacer que en los 6 códigos haya 3 Entropy y 3 Fake Crash. Activamos estos códigos antes de seleccionar la pista. Una vez ahí, también dejamos correr unos segundos y pausamos. Ahora vamos a cambiar los 2 personajes que controlamos nosotros y 2 de los bots que queden en la pista. Para eso, en los 6 códigos que tenemos, anulamos el tercero y cuarto código, o el quinto y sexto, dependiendo, claro, de la posición en que quieras que inicien los desbloqueables. Y para los primeros 2 van a poder elegir a Polar, a Coco, a Engine o a Tiny en el primer y segundo jugador. En el caso de las otras 2 posiciones restantes, pueden repetir alguno o poner al que no hayan elegido de esos 4 mencionados, mientras no elijan en este caso a Crash, Cortex, Dingodile o Pura, ya que en ese caso el juego se arruinará. Te quedarán 4 códigos en el truco, que servirán para reemplazar las posiciones sobrantes de los 2 personajes desbloqueables por 4 de los principales.
Esto permitirá que en la carrera queden 2 personajes random nuevamente, sin ningún fallo, en las posiciones que elegiste habiendo eliminado ambos códigos para no afectarlos con el cambio al resto. Haciendo todo eso, ya pueden volver a reiniciar la carrera. Esta situación es la misma que con arcade de un jugador, ya que el juego está programado para poner solamente determinados personajes en la pista poniendo a 1 o 2 desbloqueables. También está de más aclarar que pueden repetir ese desbloqueable, y para ese caso eliminan más códigos. Pueden incluso hacer que todos los bots sean 2 y 2 de esos desbloqueables, dejando únicamente los 2 primeros códigos de esos 6 necesarios para arcade 2 jugadores. Y bueno, eso fue básicamente todo por el tutorial. Entonces, forma de que uno de los bots sea un desbloqueable la hay, y esta es la única por ahora, con bastantes limitaciones, claro. Todos soñamos con que se pueda poner a todos los desbloqueables juntos en una carrera cualquiera, no los culpo. En fin, si este video les gustó, no duden en hacérmelo saber, son bienvenidos a sumarse para estar al tanto de todas las circunstancias, les mando un gran saludo, cuídense todos, gracias por su tiempo y hasta pronto.